Buenos días, queridos amigos. Hoy día vamos a abordar un tema más de química, lo que vendría a ser unidades químicas de masa, ¿correcto? Pero para hablar de unidades químicas de masa tenemos que entender qué significa la palabrita unidades. Cuando hablamos de unidades hablamos de parámetros de medida. Todo lo que es unidades es un parámetro, un patrón de medida que puede ser medido, cuantificado, calculado. Por ejemplo, cuando tú decides encontrarte con un amigo o con una amiga dentro de 3 horas, dentro de repente 50 minutos, de repente 40 segundos. Al hablar de horas, de minutos, de segundos, de microsegundos, estamos hablando de unidades, pero unidades de tiempo. De repente decides hacer un pago o comprar alguna cosa que cuesta 400 soles, 500 soles, 600 soles, o de repente 50 dólares, 30 euros. Cuando hablamos de 30 euros, 50 dólares, 4.000 guaraníes, 500 pesos, 400 soles, etc., también estamos hablando de unidades, pero estamos hablando de unidades monetarias. Entonces, cuando tenemos obviamente masas muy grandes, por ejemplo, podemos hablar de toneladas. Cuando queremos pesarnos nosotros, obviamente nos vemos en la balanza, observamos que dice 40 kilos, 50 kilos. Profe, yo peso 50 kilos. Bacán. Pero si quisiéramos pesar de repente un poquito de sal o un poquito de azúcar, ¿sí? Lo pesaríamos en gramos. Ahora, esas son unidades, todo aquello que puede ser medido, todo parámetro de medición. Pero cuando nos referimos al mundo de la química, unidades químicas de masa, nos referimos a los átomos. Y los átomos son invisibles al ojo humano, son muy pequeños, estamos hablando del mundo micro. Entonces al átomo no lo podemos pesar, obviamente, con toneladas. O sea, no podemos hablar de toneladas en el caso de átomos. Tenemos que hablar de una unidad exclusivamente para ellos, para ese mundo micro. Entonces la unidad que se ha creado, obviamente para el caso de los átomos, sería la UMA. ¿Qué vendría a ser la UMA? La unidad de masa atómica, ¿correcto? Entonces hoy día vamos a ver un capítulo muy interesante que se llama Unidades Químicas de Masa, que se basa obviamente en contabilizar, en encontrar la cantidad, el cálculo de la masa de los átomos, iones, moléculas en alguna muestra dada. ¿Listo? Comenzamos entonces. Unidades químicas de masa. Primer concepto, masa atómica. ¿Qué vendría a ser la masa atómica? Vendría a ser la masa característica del átomo, Pero esta masa está medida ¿qué? En UMA. Está medida en UMA. ¿Y qué cosa es UMA, profesor? UMA vendría a ser la unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica. UMA. Y una UMA, quiero que lo entiendas, una UMA, ¿sí? Ahí vamos a ponerlo. Una UMA, chévere, equivale a 1/12 de la masa isotópica del amigo carbono 12. Nada más. Eso es todo. Así de fácil, así de sencillo. O sea, una UMA equivale a 1/12 de la masa isotópica del carbono 12. Entonces, para el caso de los átomos que están en el mundo micro, que son muy pequeños, obviamente invisibles al ojo humano, tenemos que utilizar una unidad de medida que se le conoce como UMA. Chévere. Ahora, vamos a calcular la masa atómica promedio de los átomos. Recuerda que los átomos tienen isótopos, y eso lo hemos visto en capítulos anteriores. Los isótopos son tipos de átomos del mismo elemento que presentan diferente masa. Entonces lo que vamos a hacer es un cálculo de todos los isótopos y calcular la masa promedio, ¿correcto? Sí, mire, bien fácil es esto de acá. A ver, masa atómica promedio. Es el promedio ponderado de las masas isotópicas de todos los elementos. O sea, de un elemento en realidad, porque es el mismo elemento. Cuando hablamos de isótopos hablamos del mismo elemento. Por ejemplo, yo tengo acá el mismo elemento E, ahí está. Acá E, ahí está, y acá E, ahí está. Es el mismo elemento, ¿cierto? Correcto, el mismo elemento. Puede ser el isótopo del hidrógeno, el proteo, deuterio y tritio. Puede ser, ahí está. Pero ¿qué característica tienen los isótopos? Los isótopos tienen una característica, que tienen el mismo Z, el mismo número atómico, la misma carga nuclear. Si acá es 1, acá es 1 y acá es 1. Si acá es 10, acá es 10 y acá es 10. Si acá es 20, 20, 20. O sea, tienen el mismo número atómico, la misma carga nuclear, el mismo Z. Isótopos son el mismo elemento, con la misma carga nuclear, el mismo Z, el mismo número atómico, pero con diferente masa. O sea, que tienen diferente, lo que van a tener diferente es la masa. Acá tiene masa A1, acá tiene masa A2 y acá tiene masa A3. Bacán. Eso tienen de diferente las masas. Ahora, quiero contarte algo. Los isótopos se encuentran en diferentes porcentajes de abundancia en la naturaleza. O sea que de repente mi primer isótopo va a tener una abundancia de A1, El segundo va a tener una abundancia de A2,
y el tercero una abundancia de A3. Todo esto que está acá, jóvenes, ¿sí? Vamos a colocarlo acá chévere, vendría a ser el porcentaje de abundancia. Y ese porcentaje de abundancia, por si acaso si no lo sabes, me tiene que dar el 100%. Ya está. O sea, sumados los porcentajes de abundancia, me tienen que dar el 100%. Ahora, ¿cómo yo encuentro la masa atómica del elemento, o sea, del átomo del elemento E? ¿Cómo encuentro su masa atómica promedio? Bueno, simplemente es como cuando tú tienes unas 3 notas. Tienes, por ejemplo, 14 de cuaderno, tienes 15 de examen mensual y tienes 16 de examen bimestral. Y el profesor quiere colocarte una sola nota. Entonces, ¿qué hace? Suma las 3, 14 más 15 más 16. ¿Y eso cuánto da? 45. Y lo divide entre 3. ¿Y eso cuánto bota? 15. O sea, de esas 3 notas, tu promedio con el que vas a salir en la libreta va a ser con 15. Algo muy parecido ocurre acá. Como tengo acá 3 isótopos del mismo elemento, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es simplemente calcular el promedio ponderado de las masas isotópicas de ese elemento. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Mira, concéntrate todo tu poder de pelea acá. Para calcular la masa atómica promedio. Masa atómica promedio. Sería así. La masa del primer isótopo, la masa A1, multiplicado por su porcentaje de abundancia. Por su porcentaje de abundancia. Más la masa del segundo isótopo, que vendría a ser A2, multiplicado por su porcentaje de abundancia. A2. Más la masa del tercer isótopo, ¿sí? Que sería A3, multiplicado por su porcentaje de abundancia, que sería A3. Todo entre la suma de los porcentajes de abundancia que me da el 100%. O sea, todo entre 100. Chévere, chévere. Y de esa manera, operando, obtengo la masa atómica promedio. No es nada de otro mundo, no es nada difícil. Colocamos un ejemplito para que te des cuenta que es recontra súper sencillo. Imagínate que en tu examen de admisión te coloquen lo siguiente: determinar la masa atómica promedio de los isótopos del cloro. El cloro presenta 2 isótopos. Mira, es el mismo elemento. Cloro, cloro, es el mismo elemento. Sí, correcto. Pero este elemento tiene una masa de 35 y este tiene una masa de 37. Ahora, el primer isótopo del cloro, su abundancia es 75,5%. Y el segundo isótopo es 24,5%. Oye, profe, pero ¿cómo le saco la masa atómica promedio? Muy fácil. La masa atómica, ahí está, masa atómica promedio, ya, chévere, sería la masa del primer isótopo por su porcentaje de abundancia. O sea, sería 35 por su porcentaje de abundancia, que es 75,5. Más la masa del segundo isótopo, que en este caso sería 37, por su porcentaje de abundancia, que es 24,5. Y todo se divide ¿entre quién? Entre la abundancia total. Pero la abundancia total sería 75,5 más 24,5. ¿Y eso cuánto me bota? 100. O sea, el 100%. O sea, todo esto sería entre 100. Y ya está, nada más. Profe, lo opero eso de ahí, ¿sí? Hago la multiplicación y después la suma entre 100. Y eso me bota 35,5. Entonces, jóvenes, chévere, chévere. Entonces, la masa atómica del cloro vendría a ser 35,5. De esa manera se calculan las masas atómicas de los diferentes átomos de elementos químicos. Cuando tú te compras tu tablita periódica, ¿sí? Vas a encontrar estas masas atómicas en la tabla periódica. Pero no es necesario que te aprendas los 118 elementos, sus masas atómicas, sino simplemente los principales. Acá están los valores notables más importantes, ¿correcto? Los valores de masa atómica más importantes. Comenzamos con esta pequeña tablita. Si te sabes esta, suficiente. ¿Ya para qué más? ¿Ya? Listo para la NASA. Primer puesto de frente. A ver, carbono, ¿cuánto es su masa atómica? Su masa atómica es 12. Ahí está. Del hidrógeno, ¿cuánto es? 1. Del oxígeno es un poquito más gordito, su masa atómica es 16. Del nitrógeno es 14. Oye, así como tú tienes tu propio peso, tu peso corporal, ¿sí? Tienes tu propio peso, ¿sí? Los átomos también tienen su propio peso. Antiguamente se les llamaba peso atómico, ¿sí? Pero después la UPAC decidió cambiar ese término y ponerle masa atómica. Entonces ya no se conoce como peso atómico, aunque algunos libros todavía mencionan el peso atómico del carbono es 12, peso atómico del hidrógeno es 1, sino que ahora se maneja masa atómica, para que lo tengas presente, ¿ya? Recuerda que la UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y se encarga de corregir, de modificar y de dar las reglas y las bases, todo lo referente al mundo de la química.
Chévere, profesor. Magnesio, ¿cuánto es? 24. El amigo calcio ya es más rechonchito, más gordito, es 40. El potasio, 39,1. Algunos dicen 39, pero cuando sacas la masa atómica promedio, sale 39,1. ¿Sí? El amigo litio es 6,9. ¿Sí? El sodio, 23. El hierro, 56. ¿Correcto? ¿Sí? Acá vendría a ser el cloro 35,5. Acabamos de hacerlo, mira. Acá tenemos la masa atómica del cloro, ¿sí? 35,5. El azufre sería 32. El fósforo, 31. El aluminio, 27. El cobre, 63,5. Y la plata, 108. Estos son los principales. Obviamente que hay muchos más, pero los que van a venir en examen de admisión son estos nada más. No viene más. Es más, los principales en realidad vendrían a ser el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso sí, por ley tienes que saber su masa atómica, ¿correcto? Para resolver problemas sobre todo. O sea, a veces te piden calcular la masa de una molécula. Escúchame, te piden la masa de una molécula. Y para calcular la masa de una molécula, la masa molecular, necesitas conocer la masa de cada átomo que interviene en esa molécula. Por ejemplo, vamos a imaginar que tengo la molécula del agua, ¿ya? El agua, H2O. Y yo quiero calcular su masa molecular. ¿Cuántos hidrógenos hay? H2. Hay 2 hidrógenos, profesor. ¿Cuántos oxígenos hay? H2O. Un solo oxígeno, profesor. ¿El oxígeno cuánto vale? El oxígeno vale 16. Y el hidrógeno, 1. Pero como son 2 hidrógenos, sería 1 por 2, 2. Más 16, 18. Masa molecular del agua, 18. Es por eso que es necesario conocer las masas atómicas. Listo, jóvenes. Ahora, vamos a entrar a un concepto nuevo, muy importante, que es el concepto de mol. Si habrás escuchado hablar de la mol, ¿correcto? La mol me indica la cantidad de sustancia. Es una unidad creada para el mundo de la química. Recuerda que cuando hablamos de química, de átomos, iones, moléculas, estos átomos, iones, moléculas son muy pequeños, son recontra pequeñísimos. Obviamente invisibles a los humanos. Tú no puedes ver un átomo. Profe, acá está caminando, mira un átomo de oxígeno. No hay. Profe, acá se va un átomo de nitrógeno. Sí, va a tomar su carro. No. O tú ves átomos, obviamente, por las calles. No los ves, ¿correcto? Entonces, como es muy pequeño, el señor Amadeo Avogadro, físico, químico, astrónomo, filósofo, religioso, italiano, obviamente muy apasionado por la ciencia, decidió crear un valor numérico para poder contabilizar, ¿sí? ¿Qué cosa? Los átomos, iones, moléculas, cationes, aniones, electrones, etc. Y creó un número que equivale a 6 por 10 a la 23. ¡Qué tremendo número, profe! Sí, lo que pasa es que para átomos, obviamente como son tan pequeños, para poder hacerlo significativo, tienen que darle un valor numérico, ¿correcto? Ya está. Entonces pasamos al término mol. Es una unidad química creada, ¿sí? Llamada mol, que me indica la cantidad de sustancia. Y una mol se representa de esta manera. Una mol. Ahí está, chévere. Una mol equivale numéricamente a 6,022 por 10 a la 23. Este valor numérico lo creó el científico italiano Amadeo Avogadro. Por lo tanto, se le representa con la simbología N sub A mayúscula, N sub A. No te confundas con el sodio es Na minúscula. Este es Na mayúscula, es Na mayúscula, número de Avogadro. Esto vendría a ser el famoso número vamos a poner acá, de Avogadro. ¿Por qué Avogadro? Porque lo creó el señor Amadeo Avogadro. No es abogado, es Avogadro, por si acaso. ¿Y cuánto vale, profesor? Vale 6,022 por 10 a la 23. En algunos casos, ¿sí? Para simplificar los cálculos, más rápido todo, simplemente le ponen 6 por 10 a la 23. Chévere. O sea, ¿yo puedo trabajar con esto? Claro que sí. ¿Sí? Vamos ahora a trabajar con algunos problemas. Pero antes de trabajar con algunos problemas, algunos ejercicios típicos de unidades químicas de masa, quiero hablarte de dos conceptos. El concepto de mol de átomos y el concepto de mol de moléculas, ¿correcto? ¿Qué vendrían a ser la mol de átomos? Tú recuerdas que la mol es una unidad que indica cantidad de sustancia, pero refiriéndonos a átomos. Entonces, quiero que sepas lo siguiente. Cuando hablamos de una mol de átomos, esto equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos existentes. Ya está. Nada más. Ejemplo,
Si yo te digo, ¿a cuánto equivale una mol de calcio? El calcio es el átomo, es un átomo de un elemento químico, ¿correcto? Calcio. Entonces eso equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. ¿Cuánto es una mol de hierro? Ah, hierro, estamos refiriéndonos a un átomo, el átomo del elemento hierro. Es 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Ah, bacán. Entonces cuando hablamos de una mol de átomos, hablamos de 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿correcto? ¿De qué? Del elemento característico. Ahora, quiero que sepas algo más. Una mol, ahí está, una mol, también equivale a la masa atómica, ¿correcto? Pero expresado en gramos. También equivale a la masa atómica expresada en gramos. Profesor, ¿cuál es la masa atómica del calcio? Calcio, a ver, lo buscamos por acá, calcio, amigo. Vale 40, el calcio vale 40. Entonces, si me dicen una mol de calcio, ¿a cuánto equivale? A 40, pero expresado en gramos. A 40, pero expresado en gramos. Por ejemplo, si me dicen una mol de hierro, profe, una mol de hierro. El hierro, acá está el amigo hierro vale 56. Sería 56 gramos. Y esas relaciones, aunque parezcan mentiras, te van a servir mucho para resolver problemas. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente, que una mol de átomos, ¿correcto? Es equivalente, ¿sí?, a la masa atómica del átomo expresado en gramos. Y a la vez es equivalente a 6,02 por 10 a la 23 átomos del elemento. Ya está. Chévere, chévere. O sea, si tú te aprendes esto, suficiente. Vamos a ver cómo se resuelven los problemitas. Mira, estos ejercicios han venido muchas veces en diferentes exámenes. ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, el primero? Dice, hallar la masa de 5 mol de calcio. Profe, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que una mol, mira, yo sé que una mol del amigo calcio equivale ¿a cuánto? ¿A cuánto equivale? A su masa atómica expresada en gramos. Su masa atómica del calcio lo conozco, profe, por acá lo he puesto, es 40. Sería 40 gramos. Y ahora me están pidiendo hallar la masa, pero de 5 mol de calcio. ¿De cuánto? De 5 mol. O sea, ahora sería ya no 1, sino sería 5 mol del amigo calcio. Me piden hallar la masa. Profe, eso es recontra fácil. Esa es una regla de 3. Tú la conoces, tú la sabes, ¿cierto? Entonces diríamos así, profesor, X sería igual 5 por 40 entre 1. ¿Cuánto es 5 por 40? Sería 200. ¿200 qué? 200 gramos. ¿Listo? Se acabó el problema. Ingresé a la NASA, primer puesto. Suficiente. ¿Para qué más? ¿Cierto? Ahora sí, pasamos al segundo insulto. La segunda ofensa. Dice así, determinar las moles en 640 gramos de azufre. Oye, determinar las moles. Pero yo recuerdo, yo recuerdo que una mol del elemento azufre, ahí está, del elemento azufre, ¿a cuánto equivale? Equivale a su masa atómica expresada en gramos. Su masa atómica del azufre, ¿dónde está? Acá está, es 32. Entonces sería 32 gramos. 32 gramos. Ahora me están preguntando determinar las moles. Yo no conozco cuántas mol o cuántas moles de azufre hay en 640 gramos. Están hablando de 640 gramos. Oye, profesor, bien fácil. Mira, eso simplemente sería de esta manera. Sería X, sería igual a 640 por 1, ¿correcto? Entre 32. Profe, vamos a lucirnos acá, ¿ya? Tú sabes que 640 es 64 por 10. 64 por 10 es 640. Profe, ¿para qué lo he descompuesto? Porque 64 entre 32, ¿cuánto me da? 2. Y 2 por 10, 20. Por lo tanto, la respuesta sale 20 moles. ¿Ya está? Entonces, ¿cuánto es la respuesta? 20 moles. Simplemente 20 moles equivalen a 640 gramos. Oye, recontra fácil. O sea que con estas equivalencias, suficiente para resolver cualquier problema. Sí. Sin embargo, te voy a dar una fórmula destroyer, una fórmula súper poderosa para que, a pesar de tener estas equivalencias, nunca falles. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula para átomos es la siguiente. El número de moles de átomos es igual a la masa de la sustancia entre su masa atómica, ¿correcto? Entre su masa atómica, e igual al número de átomos existentes entre el famoso Avogadro, ¿correcto? Esta fórmula súper poderosa me va a ayudar a resolver cualquier problema. Por ejemplo, me piden a mí hallar la masa existente en un átomo de magnesio. Uy, me están pidiendo la masa. Esto de acá me están pidiendo la masa existente.
Oye, pero magnesio, la masa atómica sí la conozco, claro. El número de Avogadro también lo conozco, bacán. Y me están pidiendo en un átomo. Ah, me dan un átomo, un solo átomo. Chévere. O sea, puedo aplicar, esta es primera, esta es segunda y esta es tercera columna. Puedo aplicar segunda con tercera. O sea, lo que puedo aplicar es esto, mira. La masa es a la masa atómica, bacán, igual al número de átomos existentes, es a ¿cuánto? Es a Avogadro. Esto de acá lo puedo aplicar, ¿correcto? Eso de acá, y lo voy a encerrar en una nubecita para que nunca te olvides. Ya está, ahí está en su nubecita. Su nubecita, esto puedo aplicarlo. Vamos a resolverlo por acá, a ver qué sale. Mira, vamos a resolverlo por acá. Me piden hallar la masa, yo no conozco la masa, nadie conoce la masa. Simplemente le colocamos M. La masa atómica del magnesio sí es recontra conocida. ¿Cuánto es? 24. Es más, la tenemos por acá, mira. Magnesio, ¿cuánto vale? 24. Su masa vale 24. Chévere. ¿Y lo igualamos a quién? El número de átomos. Me dicen existentes en un átomo. Un átomo. Me están hablando de que solamente es un solo átomo. O sea, el número de átomos es 1. Y acá vendría a ser 6 por 10 a la 23. Recuerda que de manera simplificada, el número de Avogadro, ¿cuánto vale? 6 por 10 a la 23. Bacanazo, profe. Ahora sí, mira, al espejo, la masa sería igual. ¿A qué? 24 por 1 sería simplemente 24. Entre 6 por, cuando en el denominador está 10 a la 23, si lo quiero subir al numerador, ¿qué hago? El signo le cambio. ¿Correcto? Entonces sería 10 por 10 a la menos 23. Profe, 24 entre 6, ¿cuánto me da? Me da 4. Entonces acá sale 4 por 10 a la menos 23. Chévere, chévere, chévere. Y acabamos de obtener la masa. Así de fácil sale esto. ¿Lo puedo hacer de manera rápida? Sí, sin utilizar la fórmula. Puedo de frente reemplazar, ya depende de ti. O también puedes utilizar equivalencias, todo depende de ti. Jóvenes, una más, ¿ya? A ver, determinar la masa de 12,04 por 10 a la 25 átomos de aluminio. Profe, este es un problema similar a este de acá. Claro que sí, es similar. Así que vamos a aplicar la misma fórmula. Profe, pero como ya sabemos la fórmula, vamos a reemplazarlo directamente, ¿ya? Me piden determinar la masa. O sea, la masa yo no la conozco. La masa no la conozco. Pero me dicen del aluminio. El aluminio tiene una masa atómica, acá está, mira, el amigo aluminio, de 27. Su masa atómica del aluminio, ¿cuánto es? 27. O sea, entre 27. Igual. ¿Me dan el número de átomos? Sí me dan. Me dicen que es 12,04 multiplicado por 10 elevado a la 25. Ya está. ¿Y eso se divide entre quién? Entre el famoso Avogadro, el famoso número de Avogadro. Pero Avogadro, ¿cuánto es? Avogadro es 6, ¿correcto? 0,2 por 10 a la 23. Uy, profe, mira, ya sé lo que puedo hacer, mira. Este 12,04 entre 6,02, esto es el doble. Simplemente si lo simplifico, ¿cuánto sale ahí? Sale 2. Acá, y ahí me bota ¿cuánto? Me va a botar un valor de 2. Esto va a salir 2, ¿correcto? 2. Ya está. Acá también le puedo sacar, mira, me queda 10 al cuadrado. Me quedaría 10 al cuadrado. Listo, pasamos por acá entonces para resolverlo por acá. La masa entonces sería 27 por 2, ¿cuánto sale eso? 54. Multiplicado por ¿cuánto? Por 10 al cuadrado. Entonces la masa sería en este caso 5.400 gramitos. Chévere, porque 10 al cuadrado es 100 por 54, 5.400. Ya está, mira qué fácil. Profe, así como hemos hecho para átomos, ahora vamos a hacer para moléculas. Es lo mismo, es muy similar, es muy parecido. Vamos a hablar de la mol de moléculas, ¿correcto? Cuando hablamos de una mol de moléculas, recuerda que una mol de moléculas equivale a ¿cuánto? A 6,02 por 10 a la 23, pero ahora vendría a ser moléculas. Ahí está, moléculas. Profe, y también recordemos la segunda equivalencia. Una mol también equivale a la masa, pero en este caso es la masa molecular, expresada en gramos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de moléculas, ya no estamos hablando de átomos. Cuando es de átomos es masa de un átomo, masa atómica. Pero cuando hablamos de molécula, es la sumatoria de todas las masas de los átomos que están involucrados en esa molécula. Vendría a ser masa molecular.
En otras palabras, jóvenes, podemos hacer una equivalencia bien bonita. De esto de acá podemos decir que una mol, ahí está chévere, equivale a la masa molecular expresado en gramos de un compuesto dado e igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas existentes. Ya está. Correcto, ya tenemos la equivalencia. Con esta equivalencia podemos resolver problemas. ¿Sí? Comenzamos con el problema número 4. Dice así: hallar las moles existentes en 400 gramos de carbonato de calcio. Y quiero contarte algo. Este señor llamado carbonato de calcio, mira, carbonato de calcio tiene una masa molecular, que antiguamente se le llamaba peso molecular. Recuerda que algunos términos antiguos ya pasaron de moda, hace como 50 años más o menos. Por ejemplo, peso atómico hoy en día es masa atómica. Peso molecular hoy en día es masa molecular. Hay que irnos acostumbrando obviamente a esos cambios. Correcto, este vendría a ser su masa molecular M, que es equivalente a ¿cuánto? A la sumatoria de las masas atómicas de los átomos que intervienen. A ver, de frente, ¿el calcio cuánto vale? El calcio vale 40, correcto, 40. Ya está, 40, ahí colocamos 40. Más el carbono ¿cuánto vale? 12, mira, acá lo tenemos el carbono vale 12. Más el oxígeno es 16, el oxígeno tiene una masa de 16, pero acá dice que son 3 oxígenos, o sea 16 por 3, ¿cuánto es 16 por 3? 48, entonces sería 48. Pero que si lo sumo todo, ¿cuánto me va a dar? 48 más 12, 60, más 40, 100. O sea, en otras palabras, una mol de carbonato de calcio es equivalente a 100 gramos. ¿Está bien? Todo esto vale 100, entonces es equivalente a 100. Una mol de carbonato de calcio. Profe, me están preguntando a mí, allá las moles existentes, ¿cuántas mol existentes de carbonato de calcio hay? En 400 gramos. Oye, profe, eso es recontra sencillo. Es una regla de 3 nada más. Ese ya ni siquiera es química, eso es matemática básica, ¿cierto? Entonces sería así. X sería igual 400 por 1, sería 400 entre 100. Entre 100, ¿sí? ¿Cuánto sale eso? Sale 4. ¿4 qué? 4 mol. Listo, muchachos, entonces la respuesta sería simplemente 4 mol. Así de sencillo se resuelve. A ver, uno más. Determinar la masa de 5 mol de propano. Hoy el propano es el gas doméstico, el que se encuentra en tu balón de gas, ese hidrocarburo que es carbono 3, hidrógeno 8. Los que no conocen le colocamos acá, carbono 3, hidrógeno 8. Este es el amigo propano. Por si acaso, mira, podemos calcular si tú lo deseas, solamente si tú lo deseas, su masa molecular. En este caso, ¿cuánto sería su masa molecular? A ver, carbono vale 12, 12 por 3, 36. Hidrógeno vale 1, 1 por 8, 8. 1 por 8, 8 más 36, 44. O sea, su masa molecular sería 44. Ya está, ese es el propano. Oye, profe, hacemos la misma relación. Claro, la misma relación, mira. Una mol, ahí está, una mol del amigo propano, carbono 3, hidrógeno 8, es equivalente a 44 gramos, Ahora me preguntan en 5 mol. En 5 mol de propano, ¿cuánto en masa será su equivalencia? Yo no conozco la masa, me piden determinar la masa. Profesor, de cuánto es sencillo, pues, o sea, simplemente es un juego matemático. Sería 5 por 44 entre 1. 5 por 44 entre 1. ¿Cuánto es 5 por 44? Sería 220. 220 gramitos. Chévere, chévere. Acabo de obtener la respuesta. Mira qué fácil. O sea, cuando hablamos de unidades químicas de masa, hablamos de parámetros de medida, patrones de medición, de conteo, de contabilización. ¿Pero de qué? De átomos, iones o moléculas. O sea, vamos a calcular la cantidad de masa, de moles, ¿ok? De estos átomos, de estas moléculas. Profe, así como había una fórmula poderosa para átomos, también hay una fórmula súper también poderosa para moléculas. Y esa fórmula es la siguiente. Mira, es igualita. Es el número de moles, ahora de moléculas. Es igual a la masa entre la masa molecular. Masa molecular. Ya no es masa atómica, porque ya no estamos hablando de átomos, estamos hablando de una molécula. Entonces sería la masa molecular. Esta masa molecular, jóvenes, es una M, vamos a ponerla bonita acá, más chévere. ¿Sí? Es una M con una rayita arriba, masa molecular. Y eso es igual al número de moléculas totales existentes, número de moléculas, ¿correcto? ¿Entre quién? Entre el famoso Avogadro.
Tú ya sabes que Avogadro es 6,02 por 10 a la 23, ¿correcto? Es un número obviamente un poquito grande, solamente utilizado para el mundo de la química, nada más que para el mundo de la química. O sea, yo no puedo ir a la tienda y decir, señor, véndame una mol de huevos, porque no me va a poder vender una mol de huevos, porque ¿a cuánto equivale una mol? Una mol equivale a 6,022 por 10 a la 23. 10 a la 23, imagínate. El señor no va a tener los huevos suficientes para poderme vender una mol de huevos. Él me podrá vender 1 kilo, 2 kilos, pero no una mol, ¿correcto? Una mol es un número extremadamente grande, solamente utilizado ¿para qué? Para el mundo de la química, para el mundo micro, ¿correcto? Pasamos al último problema, dice, hallar el número de moléculas en 186 gramos de ácido carbónico. Jóvenes, ustedes recuerdan por nomenclatura el ácido carbónico. El ácido carbónico es este, mira, H2 carbono O3. Ese es el ácido carbónico. Ya estaba acá. Profe, quiero calcularle su peso molecular. A ver, vamos a calcularle su peso molecular. Peso molecular del ácido carbónico. A ver, lo voy a hacer de frente, ¿ya? Lúcete, yo sé que tú puedes, tú eres lo máximo. Dime, 1 por 2. Recuerda que el hidrógeno vale 1. 1 por 2, ¿cuánto es? 2. Carbono, ¿cuánto vale? 12. Oxígeno vale 16, pero son 3. 16 por 3, ¿cuánto es? 48. Entonces acá sería 48 más 12, 60. Y más 2, 62. O sea, el peso molecular sería 62. Bacanazo. Ya está ya. Ahora dice, hallar el número de moléculas. O sea, me están preguntando esto. El número de moléculas, yo no conozco. En 186 gramos me da la masa. Y la masa molecular la conozco. O sea, voy a aplicar segunda con tercera. Voy a aplicar esto de acá, mira. Masa es a la masa molecular, así como el número de moléculas totales, sí, un número de moléculas existentes, ¿es a quién? Es al señor Avogadro. Es más, lo voy a encerrar en una nubecita chévere para que tú recuerdes la fórmula superpoderosa que yo estoy utilizando en este caso, ¿correcto? Vamos a resolverlo acá de manera rápida. Sería así. A ver, la masa la tengo. ¿Cuánto es la masa? La masa es 186. Listo. Masa molecular, acabo de calcularla. ¿Cuánto es? 62. Y listo. El número de moléculas yo no conozco. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto es el número de moléculas? No lo sé. Colocamos simplemente acá número de moléculas. ¿Sí? Como si fuera un nicho. Ya está. No lo conozco, no lo sé. Y todo esto lo divido entre ¿quién? Entre el señor Avogadro. Avogadro es 6 por 10 a la 23. Profe, resolviendo. 186 entre 62, ¿cuánto me da? Me da 3. Ya, esto de acá, ¿sí? Me da 3. Me da 3, ¿correcto? 3 por 6, ¿cuánto sería? 18. Por lo tanto, el número de moléculas existentes, sería 3 por 6, sería en este caso sería 18 multiplicado por 10 a la 23. Chévere, chévere. Jóvenes, de esa manera hemos resuelto todos los problemas de unidades químicas de masa. ¿Te das cuenta que no es muy difícil? Es recontra sencillo. Dos cosas importantes. Saber qué cosa es UMA, la unidad de masa atómica. Obviamente recuerda que la masa característica del átomo se expresa en UMA, o sea, se mide en UMA, ¿sí? Una unidad muy pequeña solamente para átomos. Y recuerda la mol, que es una unidad que me indica la cantidad de sustancia y que tiene su equivalencia en 6,02 por 10 a la 23. Este señor es el famoso número de Avogadro. Listo, jóvenes, pueden copiar. Muy buenos días.